comisiones por servicios que son también de las más altas del mundo, pues hace que no necesiten prestar. Y también el caso de que operen afores, es decir, fondos de pensiones, pues la rentabilidad ahí es muy alta y hace que también se les quite el interés de prestar. Si se ajusta un poco esos incentivos y se les, digamos, dirige por vía incentivos a que presten a las empresas medianas y pequeñas, lo van a hacer porque los bancos mexicanos son sólidos, son sanos, y aunque tienen muchísimos años, yo desde que me tengo memoria, desde que empecé a trabajar ya hace muchísimos años de tener esa aversión a prestarle a las pequeñas y medianas empresas, si lo tienen que hacer, lo van a hacer. Y finalmente, también para fomentar la competencia en ese sector, lo que estamos proponiendo es crear una institución muy parecida a lo que en Estados Unidos se llama el Small Business Administration, que existe en Estados Unidos y en Canadá y en Corea, en Japón, en muchos países, para prestar a los pequeños, para dar garantías de crédito a los pequeños y medianas empresas, muchos de los cuales son jóvenes. Y esas empresas de los jóvenes en este momento prácticamente no tienen opciones de financiamiento en México, ni en cuanto al capital semilla inicial que les permita empezar el negocio, ni en cuanto al financiamiento bancario que les permita crecer. Entonces, ese Small Business Administration mexicano permitiría dar capital semilla a muchas empresas de ustedes, los jóvenes que nos están viendo, y permitiría dar financiamiento para que esos negocios empiecen a crecer. Si este país no alienta a los emprendedores, no alienta a los jóvenes empresarios que quieran hacer negocios, nunca va a progresar, nunca va a crecer. El gobierno no va a poder jamás con la carga él solo, porque realmente el gobierno nada más representa el 30% de la inversión total. El 70% es lo que hacemos todos los empresarios privados, no los grandotes. Los grandotes más o menos es el 5% de la inversión total. La inversión extranjera es otro 5% de la inversión total. Entonces, de los chiquitos y medianos como nosotros, ¿verdad? Es donde sale la mayor cantidad de la inversión y la mayor cantidad de empleo y la mayor cantidad de producción. Por eso necesitamos alentar al pequeño y mediano empresario. ¿Se puede hacer todo esto? Claro que se puede hacer. ¿Esto implica desorden macroeconómico? No, para nada. ¿Implica déficit del gobierno? No, porque la carga de la inversión que estamos proponiendo no es del sector público, sino de ustedes, de los pequeños y medianos empresarios, de los jóvenes que tienen deseos de emprender. Y déjenme decirles una cosa aquí. México es uno de los países cuya población es de las más emprendedoras del mundo, en contra de lo que se dice. Hay dos estudios muy importantes, uno del Banco Mundial, que hizo un estudio en todos los países y encontró que había de los dos países más emprendedores del mundo, eran México y la India, donde la gente tenía más ganas de emprender, y luego hizo el análisis de si era por necesidad o por vocación de emprendedores, y encontró que en la India es por necesidad y en México es por vocación de emprender. Y luego la Fundación Kauffman de Estados Unidos, que es una fundación que se dedica a promover la empresa privada en el mundo, hizo un estudio de cuáles de las minorías que viven en Estados Unidos eran de las más emprendedoras, y encontró que la más emprendedora era la mexicana de todas las minorías que están en Estados Unidos. O sea, que no somos para nada ni tontos, ni flojos, ni poco emprendedores, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Entonces, lo que tenemos que hacer es empujar, ¿verdad? Alentar, inducir con incentivos apropiados, que el gobierno no esté encima oprimiendo al emprendedor con impuestos, con energía cara, que los monopolios no se le echen encima al emprendedor, que las grandes empresas apoyen, compren a esos emprendedores y que la banca financie para que el país empiece a crecer aceleradamente. ¿Es posible? Claro que es posible. Otros países lo han hecho. No es tan infrecuente los casos de aceleración económica. Lo hizo Corea, que era un país mucho más pobre que México hace 30 años. Ahora es 5 veces más rico en términos de ingreso per cápita. Lo ha hecho Singapur, lo hizo Taiwán,
lo han hecho otros países asiáticos, ahora China, lo ha hecho la India. Y esos países, con todo respeto, pero no tienen tantas cosas buenas como tenemos nosotros. Y creo que nosotros podemos lograrlo. ¿Cómo lo han hecho? Más o menos en estas formas parecidas, alentando la inversión privada, alentando a los jóvenes a que inviertan, permitiendo que se creen muchas empresas nuevas, permitiendo que se hagan muchos proyectos nuevos. Que va a haber empresas que tengan éxito y otras que no, sí, eso es normal en las empresas y en los empresarios. Si todos los empresarios fueran exitosos, pues no se tendría a veces pues el éxito económico que se tiene cuando uno emprende, ¿verdad? El empresario le va bien porque es una actividad riesgosa, pero ese riesgo hay que fomentarlo, la toma de riesgos, porque si uno quiere ser demasiado conservador, entonces el país no va a crecer. Ahora, ¿qué queremos lograr con esto? Bueno, queremos lograr un crecimiento económico del 6% anual. Para empezar, yo creo, sinceramente, que el país puede dar mucho más que el 6%. China tiene un promedio de entre 9.5 y 10% anual en los últimos 30 años. Y acuérdense de una cosa, China en 1978 estaba saliendo de la revolución cultural. Bueno, ustedes no se acuerdan, seguramente estaban muy jóvenes, pero pueden leer, en 1978 se había salido de la revolución cultural, fueron 10 años de desorden interno, 10 años en donde los estudiantes no fueron a la escuela, que andaban en las calles, que acabaron con todos los intelectuales, que acabaron con todos los científicos, que los mandaron afuera a las granjas a reentrenarse, en donde el gobierno Mao Zedong generó ese problema. Y a pesar de eso, Deng Xiaoping, con este tipo de ideas, hizo que la economía de China repuntara en una forma prácticamente, pues muchos pensarán que milagrosa, pero en una forma muy rápida. Nosotros nos proponemos generar ese crecimiento del 6%. ¿Por qué el 6%? Bueno, pues es una meta razonablemente agresiva y al mismo tiempo moderada. Mucha gente de la edad mía piensa que México no puede crecer a esa velocidad, pero están equivocados porque no hay ningún número que pueda demostrar que México tiene un límite de tipo territorial o de tipo de recursos naturales o de capital financiero o de capital humano como para tener un límite de crecimiento. No hay ningún estudio ni nacional ni internacional que lo diga eso. Entonces es un buen número, es algo alcanzable y con eso nos permitiría a nosotros crear 1.200.000 empleos al año, que hace mucho tiempo que no se generan, bueno, yo creo que nunca, y generar 7 millones de empleos en el sexenio. Eso permitiría la demanda de empleo que subiera los salarios en un 30% aproximadamente, que mucho se necesita porque han estado cayendo, y en este sexenio han caído todavía más, eliminar o reducir la cantidad de pobres en 13 millones de personas. No obstante que en el próximo sexenio nacerían 10 millones más de mexicanos. Entonces esos son objetivos, los objetivos centrales ahí están: reducir la pobreza, aumentar el nivel de vida de la población, aumentar el empleo, aumentar las oportunidades de los jóvenes, aumentar las oportunidades de tener éxito en los negocios. Esa es los verdaderos objetivos de la economía. No seguir acumulando reservas, que puede ser conveniente, pero no es el objetivo central. Que no haya, digamos, inflación es muy importante porque eso permite asegurar la permanencia de ese crecimiento, y es muy importante no tener un crecimiento un año y luego una caída y luego otro crecimiento. Necesitamos crecimiento sostenido al 6%, unos 30 o 35 años, para que ustedes vean, y lo van a ver, a mí ya quizá ya no va a tocar, un México sin pobreza, un México dentro de las 6, 8 naciones más ricas y más poderosas del mundo, y eso lo pueden hacer ustedes si no se dejan y si no se equivocan en sus decisiones de a quién apoyan y de qué ideas apoyan y qué no. Esa es la propuesta, es una propuesta muy motivadora, por eso estamos aquí, por eso
estamos ayudando a Andrés Manuel. Es una propuesta que nos permitiría, además de los beneficios económicos, reganar nuestro orgullo nacional, que está muy apaleado, ¿verdad? Volver a sentir el orgullo de ser mexicanos, de volver a sentirnos parte de un equipo ganador, que lo podemos ser, claro que sí, y tener un renacer en todos los órdenes. Fíjense, Graciela, ¿por qué es importante el motor económico? Por ser ricos, no nada más por eso. Si uno está en la miseria, en la pobreza, es muy difícil que uno esté dispuesto a invertir tiempo en la educación, porque uno está preocupado por comer, entonces los padres buscan que los hijos ayuden en vez de que se vayan a la escuela. Ningún pueblo, ninguna nación pobre es muy limpia, es muy respetuosa de la ley, es muy ordenada, es muy educada, es muy apegada al derecho o es muy ordenada. Entonces, el motor del cambio social es el motor económico. Necesitamos tener una cierta comodidad económica para empezar a acumular los otros bienes de tipo cultural, de tipo social, de tipo de comportamiento, de orden, que este país tanto necesita. Y evidentemente eso permitiría abatir la violencia, reconstruir lo que ahora se llama reconstruir el tejido social, que muchas gentes nada más dicen hay que reconstruir el tejido social, pero no saben cómo. Y aquí estamos nosotros proponiendo el cómo. Estamos viendo un México grande, estamos viendo un México fuerte, un México exitoso, ¿verdad? Con ciudadanos que estén prosperando y que a la vuelta de ese periodo de tiempo, que se va a pasar en un santiamén, se les va a pasar en un segundo esos 35 años, sea una de las potencias de este país. Bueno, estuvo bueno el rollo, pero usted no pregunta si es que yo me seguí de largo. Muchísimas gracias, maestro Turner.